Bienvenidos a nuestro canal. Hoy hablaremos sobre el caso de Joseph Roy Metheny, uno de los asesinos en serie más peligrosos en la historia de los Estados Unidos. Durante años sembró el terror en la ciudad de Baltimore y sus alrededores, siendo apodado como el caníbal de Baltimore. Advertimos al espectador que este contenido puede herir su sensibilidad. Antes de continuar, no olvides darle like y suscribirte, ya que esto nos ayudaría muchísimo. También recuerda darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas todo lo aterrador que traemos para ti. Ahora, adentrémonos al terror. Joseph Roy Metheny nació en La Plata, Maryland, en 1955. No se sabe mucho acerca de sus primeros años de vida, aunque algunas fuentes indican que su infancia estuvo marcada por el abuso y la negligencia. Abandonado por sus padres a una edad temprana, Metheny pasó gran parte de su infancia en hogares de acogida y se vio obligado a defenderse por sí mismo en un ambiente hostil. Estos primeros años de vida tuvieron un efecto profundo en Metheny y en su forma de ver el mundo. Desde una edad temprana aprendió a ser desconfiado de las personas y a depender solo de sí mismo. Al crecer, buscó la atención de otros de cualquier manera posible, a menudo recurriendo a la violencia y la intimidación para lograrlo. Esto llevó a una serie de problemas con la ley, desde robos menores hasta delitos más graves como asaltos y posesión de drogas. A los 18 años se unió al ejército de los Estados Unidos y fue destinado a Corea del Sur. Sin embargo, su tiempo en el ejército terminaría abruptamente después de un año cuando fue dado de baja deshonrosamente por problemas de alcoholismo. De regreso en los Estados Unidos, Metheny comenzó a vivir como un vagabundo y a tener problemas cada vez más graves con la ley. En 1978 fue arrestado por robo y condenado a 6 meses de prisión, pero esto no fue más que el inicio de un largo historial delictivo que incluyó varios asesinatos por robo y posesión de drogas. Después de cumplir su sentencia de 6 meses, Metheny continuó cometiendo delitos. Fue detenido varias veces por robo, asalto agravado y posesión de drogas, lo que lo llevó a pasar tiempo en prisión. Durante años, Metheny entraba y salía de la cárcel, pero nunca lograba mantenerse fuera de problemas. A menudo, su comportamiento fuera de control y violento lo llevaba a situaciones peligrosas que ponían en riesgo la seguridad de los demás e incluso la de él mismo. En un momento, Metheny pareció haber encontrado un camino más estable en la vida cuando comenzó a trabajar como camionero. Sin embargo, incluso ese trabajo resultó ser inestable debido al comportamiento errático y a sus problemas con la ley. A pesar de los intentos de su familia por sacarlo de su estilo de vida tumultuoso, Metheny parecía estar atrapado en una espiral de violencia y delincuencia. Fue durante esa época en su vida cuando comenzó a cometer horribles crímenes que lo harían el famoso caníbal de Baltimore. En resumen, las primeras infracciones de Metheny fueron solo el preludio de su descenso a la delincuencia más grave, que tendría un aspecto cada vez más devastador en la sociedad a su alrededor. El camino hacia la violencia y la criminalidad parece haber sido trazado desde su infancia y desafortunado al comienzo de su vida. Finalmente, Metheny se instaló en un tráiler en la ciudad de Baltimore. Allí comenzó su carrera como asesino en serie. Su primera víctima fue Catherine Magaziner, una mujer de 39 años a la que conoció en un bar. Metheny la llevó a su tráiler, la violó y la estranguló. Luego descuartizó el cuerpo y lo arrojó a un contenedor de basura. Después de este primer asesinato, Metheny seguiría matando con regularidad durante los siguientes años, siempre eligiendo a víctimas vulnerables que ofrecían poca resistencia. Sus víctimas incluyeron prostitutas, drogadictos y mujeres sin hogar, la mayoría de las cuales fueron estranguladas dentro de su tráiler. Esto continuó durante varios años. Las autoridades tardaron años en dar con el paradero de Metheny, que se escondía en zonas aisladas y tenía un perfil de invisible en la ciudad de Baltimore. Metheny enloqueció con el poder que sentía cuando asesinaba y despedazaba a sus víctimas. El horror de sus crímenes y del canibalismo lo convierten en uno de los peores asesinos en serie de la historia de los Estados Unidos. Es impactante pensar que en un lugar aparentemente cotidiano como un tráiler pudo ser el escenario de actos tan siniestros. En la mente retorcida de Metheny, este lugar inusual se convirtió en su hogar y santuario para sus horribles crímenes. Metheny continuó matando con regularidad durante los siguientes años, siempre eligiendo a víctimas vulnerables que ofrecían poca resistencia. En total, se estima que mató a al menos 10 mujeres. El aberrante apodo de El Caníbal de Baltimore se debe a que Metheny admitió haber despedazado a algunas de sus víctimas, asado sus restos y comido parte de ellos.
Pero lo que lo convierte en uno de los asesinos en serie más aterradores de la historia de los Estados Unidos es su modus operandi completamente macabro. Metheny confesó haber despedazado los cuerpos de algunas de sus víctimas, luego los asó y comió parte de ellos. Este hecho hizo que fuera conocido como el caníbal de Baltimore. Metheny justificó su canibalismo diciendo que no quería desperdiciar nada y que comió parte de los cuerpos porque estaba enojado por tener que matar a alguien. Además mencionó que la carne humana tenía un sabor a cerdo, lo que lo llevó a llamarla cerdo en una manta. Los detalles macabros de los crímenes de Metheny son difíciles de comprender y pueden resultar difícilmente soportables para algunos. El mayor asco y horror se siente al saber que alguien es capaz de cometer actos tan terribles y aberrantes. En definitiva, el apodo del caníbal de Baltimore le encaja perfectamente, ya que es uno de los casos más atroces y repugnantes de asesinato en serie. Las horribles acciones de Metheny son un recordatorio escalofriante de lo que puede hacer la depravación humana en su forma más retorcida. Las autoridades tardaron años en dar con el paradero de Metheny, lo que explica, en parte, por el perfil invisible del asesino. Sin embargo, en 1996, una joven llamada Kimberly Spicer desapareció después de salir de un bar en Baltimore. La policía comenzó a buscarla y, durante el operativo, un agente notó que un tráiler cercano parecía sospechoso. Fue entonces cuando Metheny fue arrestado por última vez. Finalmente, Metheny fue capturado y arrestado en diciembre de 1996, después de que una de sus víctimas logró escapar y alertar a las autoridades. La denuncia fue recibida en la comisaría local y gracias a la colaboración de la policía lograron identificar y detener al asesino en serie. Metheny se convirtió en uno de los criminales más buscados del país, y su captura fue el resultado de un esfuerzo concertado por parte de las autoridades federales y locales que trabajaron juntas en una investigación compleja. Tras su captura, Metheny fue procesado y condenado por varios cargos por asesinato y canibalismo. Durante el juicio se mostró impasible ante los testimonios de los testigos. En su declaración final confesó públicamente todos sus crímenes y dio detalles que asustaron a los presentes. El tribunal finalmente condenó a Metheny a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que significa que pasaría el resto de su vida en prisión. El impacto emocional de su juicio y la gravedad de sus crímenes hicieron que el caso de Metheny dejara una huella profunda en la comunidad y en el sistema judicial de los Estados Unidos. En conclusión, la captura de Metheny fue un logro importante para la policía y la justicia, pero sus crímenes continúan recordándonos hasta el día de hoy que existe un lado oscuro en la humanidad capaz de actos terribles e irreconocibles. Es importante no olvidar la tragedia de sus víctimas y ser conscientes de las atrocidades que el ser humano puede llegar a cometer. Metheny fue acusado de varios cargos de asesinato, violación y canibalismo. Durante el juicio, se presentaron como pruebas un arsenal de objetos extraídos de su tráiler, que incluían cuchillos ensangrentados y prendas de ropa de sus víctimas. Además, su propia confesión lo incriminó fuertemente. En 1998, Metheny fue condenado a 2 penas de muerte consecutivas. El juicio de Metheny fue un evento que conmocionó a toda la nación. Los detalles espantosos y horripilantes de sus crímenes impactaron profundamente a la comunidad, y el caso se convirtió rápidamente en uno de los más notorios en la historia de los Estados Unidos. Durante el juicio, los familiares de las víctimas de Metheny se reunieron en la sala del tribunal con la esperanza de ver que se hacía justicia por sus seres queridos. Escucharon atentamente mientras los fiscales presentaban pruebas irrefutables contenidas en los informes de autopsias y otros testimonios impactantes que daban a conocer la crueldad y brutalidad de Metheny. El acusado, por su parte, no mostró arrepentimiento ni remordimiento por sus actos. Al contrario, se mostró arrogante e insistió en su derecho a hablar durante el juicio. Dio detalles macabros sobre cómo había despedazado y comido partes de los cuerpos de sus víctimas. Parecía estar orgulloso de sus crímenes y llamó la atención de los medios masivos de comunicación, lo cual generó un gran impacto en la opinión pública. Finalmente, después de varios días de testimonios y presentaciones de pruebas, el tribunal declaró a Metheny culpable de cargos por asesinato y canibalismo. El juez impuso la pena máxima permitida por la ley y sentenció a Metheny a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juicio de Metheny y su condena dieron a las familias de las víctimas un pequeño alivio, ya que finalmente se hizo justicia por sus seres queridos. Pero para muchos,
La brutalidad y el horror de los crímenes de Metheny permanecen como una cicatriz permanente en la comunidad de Baltimore y en la historia de los asesinos en serie más impactantes del país. En agosto de 2017, Joseph Roy Metheny murió en prisión a causa de problemas cardíacos. Su historia, sin embargo, quedó grabada para siempre en la memoria colectiva estadounidense. Metheny pasó décadas en prisión, convirtiéndose en uno de los reclusos más notorios y peligrosos de los Estados Unidos. A pesar de que su sentencia de cadena perpetua significó que nunca volvería a salir de la cárcel, Metheny siguió siendo una figura temida y detestada por sus crímenes atroces. En enero de 2021 se informó que Metheny había fallecido en la prisión. Su muerte no fue repentina, ya que tenía varios problemas de salud, pero sigue siendo un hecho significativo para las personas y las comunidades afectadas por sus crímenes espantosos. A pesar de la lógica satisfacción que la opinión pública podría haber sentido al escuchar sobre su muerte, muchos advierten que no debemos perder de vista el horror de sus actos, ni caer en una falsa sensación de justicia al habernos deshecho del criminal. Aunque Metheny no pudo evitar su condena, su muerte es un recordatorio de cómo la violencia y el odio pueden llevar a algunas personas a cometer actos indescriptibles, y de la importancia de la justicia y la prevención del crimen. En definitiva, la muerte de Metheny marca el final de una historia atroz que aterrorizó a toda una comunidad y puso de manifiesto hasta qué punto la depravación humana puede llegar. A medida que la historia de Metheny continúa evolucionando, es imposible no olvidar las lecciones que se lograron extraer y hacer hincapié en el valor de la justicia para preservar la seguridad y la cohesión social. Así concluye el video del caso de Joseph Roy Metheny, el caníbal de Baltimore. Si bien el relato es escalofriante, también nos deja una lección valiosa: la importancia de tener una justicia efectiva, capaz de prevenir y castigar crímenes tan horrendos. Esperamos que hayas disfrutado de este video. No olvides suscribirse a nuestro canal para más historias aterradoras y darle pulgar arriba a este video. Esto será un impulso para que este canal siga creciendo. Tampoco olvides darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Aquí nos despedimos y hasta luego.